¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Su amigo Víctor Hugo Toussaint, una vez más desentrañando los misterios de la literatura. Ahora que estamos por Estados Unidos, se me ocurre hablarles de un libro trascendental, no necesariamente en la literatura. Hemos hablado de aquellas personas que han hecho un cambio en la humanidad, que su descubrimiento, su obra, ha cambiado la manera de ver el mundo. Y vamos a hablar en esta ocasión de Carl Sagan y su obra Cosmos. No necesariamente es un libro de literatura, es un libro maravilloso que nos mete en el campo de la astronomía e inclusive a los más ignaros en la materia. Carl es el primero que empieza a hablar en un lenguaje sencillo al hombre común y lo empieza a adentrar en una ciencia antes inalcanzable para quien no fuera erudito en matemáticas, en astrofísica y dedicado al 100%. Y Carl tiene este gran mérito, además de muchos otros, porque Carl, bueno, fue de los precursores de la colaboración internacional, que ahorita pues parecería una cosa común, la Estación Espacial Internacional, conviviendo rusos y norteamericanos. Pero recordemos que Carl lo logra en tiempos de la Guerra Fría. Carl logra precisamente esta colaboración entre soviéticos y norteamericanos en un ambiente político extraordinariamente hostil, porque Carl los convence de que la defensa del planeta es trascendental para la supervivencia de la raza humana, y les empieza a hablar en un mundo, en un lenguaje eminentemente prohumano y más allá de las barreras políticas e ideológicas. Carl logra esta gran obra llamada Cosmos, que los que tienen mi edad recordarán que hubo la serie que pasaban por el Canal 5 con una traducción bastante pobre y bueno, pues muy cortada por anuncios. Quienes tuvimos la fortuna de que nuestros padres nos compraran el libro en aquel tiempo, nos adentramos en un mundo maravilloso que nos hacía dejar nuestros otros libros de texto por aparte. Cosmos particularmente es un libro que yo he devorado más de 4 o 5 veces, precisamente por la hermosura y la facilidad que tiene Carl de explicar en un lenguaje común lo que es la astrofísica. Y hace un viaje que dentro de la serie esta que hubo transmitida en los 70s y 80s, pues con efectos televisivos muy limitados de aquella época, que ahorita parecerían defectos especiales. Pues bueno, pues en ese sentido, la serie ahorita demerita mucho. Neil deGrasse Tyson, eh, el presidente de la Comunidad Astronómica Internacional, quien degrada a Plutón como planeta, hace un remake sin mucho éxito de esta serie y ciertamente no alcanza el nivel de difusión de Carl y el carisma, a pesar de esta voz tan peculiar, tan particular que tenía Carl, no alcanza a llegarle al hombre común. Empieza la obra, se va a los orígenes de la astronomía, se va a estudiar la obra de Aristarco y de muchos pensadores de la humanidad. Aristarco, quien fue el primero en tratar la teoría heliocéntrica, en ubicar al Sol como el centro del sistema solar y como parte integrante de un cúmulo de estrellas como lo es, pero estamos hablando del mundo antiguo, pero pudo Aristarco tomar esas premisas y tomar estas ideas y las pudo publicar en papiros que en su tiempo existieron en la biblioteca de Alejandría, que desafortunadamente se quemó, y la gran mayoría de la obra de Aristarco se perdió. Te habla también Carl mucho de Eratóstenes, de cómo consigue calcular la circunferencia de la Tierra de una manera muy sencilla. Te lo explica Carl, y en un descubrimiento de un detalle particular que a ti, amigo, y a mí nos pasaría de noche. Él alcanza a observar que en el solsticio de verano, eh, el 21 o 22 de junio, cuando cae exactamente, dependiendo el año, por supuesto, el obelisco de la Plaza Central de Alejandría
proyectaba una sombra justo al mediodía, y 800 kilómetros al sur, en la ciudad de Siena, no confundir con Siena la italiana, sino Siena, una ciudad del Alto Egipto muy situada al sur, a 800 kilómetros exactos de Alejandría, no proyectaba sombra alguna al mediodía del mismo solsticio. Esto llama la atención, repito, a ti y a mí nos hubiera pasado anoche un detalle como este, pero Eratóstenes decide hacer medir exactamente la distancia, que son 800 kilómetros, obviamente en otro tipo de medición, porque el sistema métrico no existía para aquel entonces, y con la equivalencia saca los 800 kilómetros que medía entre esta ciudad, y hace un cálculo, espera al año siguiente y hace un cálculo sobre la sombra que proyecta el obelisco, y calcula que es una sombra de 7 grados sobre la proyección directa del Sol. Al ser 7 grados la 50ª parte de una circunferencia, que son 360, prácticamente exacto, calcula que son 40.000 kilómetros la circunferencia de la Tierra, con un margen de error mínimo, lo cual es un logro brutal, y el que es explicado de manera muy sencilla, muy accesible por parte de Carl Sagan. Carl también se nos va a hablarnos de Johannes Kepler, de los grandes astrónomos que fueron perseguidos, por supuesto, por sus ideas, por la publicación, como Copérnico. También retoma la teoría heliocéntrica de Aristarco, la publica, pero pues ahí estábamos ya todavía con, con, con la cruda o con la postrimería de la Edad Media, y estábamos todavía con cierta persecución, como también le sucede a Galileo y mayormente a Johannes Kepler, con sus famosas 3 leyes gravitacionales, sobre todo la tercera, que aquella que habla que los planetas no realizan una circunferencia alrededor de su estrella, sino realizan una elipse cubriendo distancias iguales en periodos iguales. Esto quiere decir que cuando el planeta se va alejando de la estrella, reduce la velocidad, y cuando se va acercando, eh, toma mayor velocidad, y esto le viene a Kepler de la observación de las retracciones que a veces tenía Marte o tenía Venus con respecto al movimiento planetario. Carl, tenemos que entender que es un hombre que además no solo nos traduce y nos trae toda la obra de grandes pensadores, tanto de la antigüedad como mayormente contemporáneos, y además lo que comentamos sobre la colaboración internacional, también él es el que descubre las altas temperaturas de Venus, que en aquel tiempo pensábamos que era un planeta casi gemelo a la Tierra y que podría ser habitable. Él descubre aquellas grandes nubes de azufre que cubren a todo el planeta, esa gran densidad que tiene Venus, que haría imposible que un ser humano pudiera siquiera levantar un dedo, porque este dedo nos pesaría más que todo el cuerpo estando en la superficie de Venus, y aquella lluvia incesante de azufre simplemente hace que el planeta sea inhabitable y no sea opción para el ser humano. Y entonces Carl empieza a ver más allá, empieza a ver sobre los satélites naturales de Saturno, sobre aquellos de Júpiter, empieza a ver sobre Titán, sobre Io, sobre Calixto, sobre Europa, la posibilidad, porque desde aquellos tiempos ya se veía que el hombre estaba acabando con su medio ambiente y estaba acabando su propia tumba, necesitaría una nueva cuna. Carl Sagan, a tiempo actual, se me hace un poquito injustamente olvidado de la gran obra que logra, no solo en materia de descubrimiento astronómico, sino dos que le tenemos que reconocer de manera inequívoca, que es cómo logra la cooperación internacional, sobre todo en tiempos muy, muy oscuros. Y segundo, es el lenguaje que emplea para el hombre común. Deja de ser para una élite el entendimiento de los planetas y de los movimientos estelares. Léanlo, es apasionante. Cosmos, de Carl Sagan. Muchas gracias, amigos de Neighbor Rent. Muchas gracias por el apoyo. Los veo en la próxima entrega.